tomado ya 2 clases. Ajá. Llevamos ya 2 clases, vamos a volver a empezar por razón de los hermanos que están viniendo una vez más. Y les recuerdo, bueno, la materia que hoy vamos a comenzar lleva por nombre así. Escríbanla, por favor. El judaísmo de Jesús. ¿Sí? Vamos a estudiar acerca del maestro Yeshua, pero como les decía al principio, hace unas clases, nos vamos a enfocar en él, pero no nos vamos a enfocar en este asunto, en su rol como Mesías, no nos vamos a enfocar en su rol como Hijo de Dios, como Salvador, sino solamente nos vamos a enfocar en esta materia, en su papel como, dijimos, como rabino. ¿Estamos de acuerdo? Hago el comentario para que no se sorprenda, ¿no? Porque estamos normalmente siempre a ver la persona de Yeshua como Mesías, como Hijo de Dios, pero en este caso, en la materia, estaremos platicando acerca de Yeshua como rabino y comparando sus enseñanzas a la luz de la Torah y del judaísmo del primer siglo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo primero que todos sabemos, hablando de Jesús de Nazaret, que él nació como judío, ¿verdad? Eso todos lo sabemos, nació como judío y vivió como judío. Toda su vida vivió como un judío. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, verdad? Hacíamos el comentario hace unos días. Jesús fue reconocido en Israel como un maestro del pueblo, ¿verdad? Era maestro del pueblo de Israel, y particularmente decíamos que para esa época había básicamente, bueno, vamos a decir una división de 2 tipos de rabinos. Había rabinos que podían establecerse en un solo lugar y ahí se dedicaban a enseñar. ¿Sí me explico? Pero había una segunda categoría de rabinos que hoy le podríamos llamar así. Era un rabino itinerante. ¿De acuerdo? ¿Alguien recuerda qué implica este término? Voy a borrar aquí. ¿Qué implica el término de rabino itinerante? Por el pueblo. ¿Perdón? Era elegido por el pueblo. Bueno, una característica de él era que no era un rabino institucionalizado, o sea, no era nombrado como rabino, sino era reconocido por aclamación popular como rabino. Pero el asunto de ser rabino itinerante indicaba que él no estaba en un solo lugar. Él llegaba en un lugar, enseñaba por algún tiempo y de ahí viajaba a otro lugar. ¿Sí? Eso es un rabino itinerante. ¿De acuerdo? Ahora, si Jesús es un rabino, podemos decir con toda seguridad que sus enseñanzas pueden ser consideradas como enseñanzas rabínicas. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, quiero que escriba esto.
todas las enseñanzas rabínicas del rabino Jesús de Nazaret son compatibles con la tradición escrita y oral del judaísmo. Entonces, conforme van avanzando las clases, vamos a ir analizando diferentes enseñanzas de Jesús y comparándolas a la luz de la Torah escrita y también de la Torah oral. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver algo importante el día de hoy. En la teología cristiana se levantó por mucho tiempo una enseñanza que aunque en la teología cristiana se reconoce de alguna manera a Jesús como rabino, se dice que Jesús superó al judaísmo. Es lo que se enseña, que Jesús superó al judaísmo y que debido a que las enseñanzas de Jesús superan al judaísmo, es ahí donde Jesús se convierte en el fundador de una nueva religión, conocida como cristianismo. ¿Sí me explico? Pero si nos metemos a estudiar un poquito lo que era el judaísmo del primer siglo, vamos a entender algo importante. Quiero que escriban que en el judaísmo existe un concepto que se llama así. Es el concepto de la superación de la Torah. ¿Sí? Escriba también ahí con respecto a lo que dije ahorita, que se ha enseñado que la moral de Jesús es superior a la moral del judaísmo o a la moral judía. Y por tal razón se ha enseñado que la moral del cristianismo es superior a la moral del judaísmo. Ahora bien, voy a leer algún pasaje de la Escritura en el cual se basa este argumento y usted lo va a reconocer. En alguna parte de la Escritura dice lo siguiente: oíste que fue dicho a los antepasados, no matarás. Mas yo os digo, todo aquel que se encoleriza contra su hermano merece la condenación. Quien dice a su hermano perverso o rasha, dice, merece ser juzgado ante el Sanedrín. Quien le dice necio, merece el infierno de fuego. Si pues estás presentando tu ofrenda sobre el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo que reprocharte, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Ponte en paz sin tardar con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que él te entregue al juez, el juez al alguacil y pongan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí sin que hayas pagado hasta el último centavo.
En otra parte de la escritura, ahí mismo también dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo. Quien quiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Si pues tu ojo derecho te hace tropezar, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale que se pierda uno de tus miembros y que no sea echado todo tu cuerpo al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtala y arrójala lejos de ti. Más te vale que se pierda uno de tus miembros y no sea echado todo tu cuerpo al infierno. En otra parte dice, oísteis también que fue dicho a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor lo que has jurado. Mas yo os digo que no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, etc. Dice después, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo, no resistir al que es malo, antes bien, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y si alguno te quiere citar ante el juez para quitarte la túnica, abandónale también tu manto. Y si alguno te quiere llevar por la fuerza a una milla, ve con él 2. Da a quien te pide y no vuelvas la espalda a quien quiera tomar prestado. Por último, dice también, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, a fin de que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace levantar el sol sobre malos y buenos, y descender su lluvia sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Los mismos publicanos no hacen otro tanto. Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis vosotros en particular? ¿No hacen otro tanto los no judíos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Estoy citando el libro de Mateo, capítulo 5, en sus versículos del 21 al 48. Entonces, se ha enseñado equivocadamente que cuando Yeshua dice esto, él está superando el judaísmo, incluso aboliendo la Torah, creando una nueva ley y creando lo que conocemos como cristianismo. Pero como dijimos ahí anotado ahorita que se llama el principio, es el principio de superación de la Torah. Ahora, quiero que escriba esto, por favor. Escriba por, era legal en el judaísmo del primer siglo que un rabino enseñara a sus seguidores o exigiera a sus seguidores un cumplimiento más elevado o más estricto de algún mandamiento de la Torah. Voy a poner también, por favor, escribo esto. De acuerdo a lo que leemos aquí en Mateo capítulo 5, podemos apreciar que Jesús no deroga la Torah, sino que la lleva a un extremo más ortodoxo incluso, ¿sí?
Es decir, que pide a sus seguidores ir más allá de lo que ya está escrito en la Torah. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando leemos este pasaje también de Mateo capítulo 5, nunca podríamos llegar a la conclusión de que el cristianismo superó al judaísmo, ¿sí? Lo que podemos concluir es de que la interpretación del rabino Jesús de Nazaret fue más allá de la interpretación de los demás rabinos de su época. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por favor, escriba también eso. Cuando leemos estos pasajes, concluimos que la interpretación que el rabino Jesús le da a la Torah va mucho más allá de la interpretación de los demás rabinos. Y todo esto era legal en el judaísmo del primer siglo. Ahora, este principio de superación de la Torah, Jesús, de acuerdo a lo que hemos estudiado, podemos ver que Jesús lo aprendió de los fariseos. Era un principio que fue instituido por el grupo fariseo y Jesús lo aplicaba. Más adelante, este principio quedó por escrito. En su momento fue algo que se aplicaba y se enseñaba oralmente. Y después fue escrito en el Talmud, en un tratado que lleva por nombre así, Sanedrín 88b. Fíjese lo que voy a leer. Dice: hay más rigor para la palabra de los rabinos que para la palabra de la Torah. Dice: cuando alguien dice, contraviniendo la palabra de la Torah, que no hay obligación de ponerse las filacterias, es absuelto. Pero si dice que las filacterias deben tener 5 cajas, modificando la palabra de los rabinos, es culpable. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el Talmud le da autoridad a un rabino de hacer lo que Jesús hizo, de imponer a sus discípulos un nivel más alto de obediencia de la Torah. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, ahí es como Jesús aplicaba lo que dijimos, el concepto de superación del judaísmo. Ahora, ¿sí recuerda también usted que dijimos que él se ha enseñado por muchos años y usando unas palabras de Pablo, donde dice la ley de Cristo? Se ha enseñado esta expresión como un argumento, supuestamente para demostrar que Jesús abolió la Torah. Entonces, hay algo importante. Había muchos rabinos que enseñaban lo que aprendían de otros rabinos, pero había rabinos que ellos mismos estudiaban la Torah y ellos de ahí sacaban la interpretación, buscaban la mejor interpretación y la enseñaban, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, usted tal vez ha escuchado hablar de un rabino llamado Hillel. Es un ejemplo de un rabino
que sus enseñanzas fueron... Cuando yo digo que él sacaba sus propias interpretaciones, no estoy diciendo que él interpretaba la Torá a su modo, sino que eran rabinos que extraían el sentido más, buscaban el sentido más profundo de la Torá, y una vez que lo obtenían, entonces lo enseñaban al pueblo. ¿Sí me estoy explicando? Mientras que había otros que no, que ellos aprendían de sus rabinos y después lo transmitían al pueblo. Ahora, quiero que escriba, por ejemplo, esto que les voy a decir. Cuando un judío lee a Jesús, y sus interpretaciones en el marco de las discusiones del judaísmo del siglo I, puede obtener una mejor visión del judaísmo. Ahora, hay un problema tanto con el judío como con el cristiano, porque, por ejemplo, el cristiano, a los que hemos sido cristianos desde chicos, siempre se nos enseñó a estudiar a Jesús desde el cristianismo. Entonces, incluso cualquier libro de teología que usted estudie ahorita, todos están escritos y están diseñados ya así, viendo a Jesús desde el cristianismo. Ahora, y el judío tiene ese mismo problema. Cuando un judío lee a Jesús, él ve a Jesús desde el cristianismo. En el momento que un judío logra leer todas las enseñanzas de Jesús desde el judaísmo, entonces comprende que Jesús, si no lo consideráramos como Mesías, diríamos, es uno de los mejores rabinos que ha tenido Israel. Entonces, hubo dos errores que no les comentaba, que se cometieron. El judaísmo permitió que todas las enseñanzas rabínicas de Jesús fueran desechadas por el propio judaísmo. Entonces, viene el cristianismo, las toma, y el cristianismo, para poder fundamentar su independencia del judaísmo, lo que hace es desjudaizar a Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, le quita todo lo que tiene que ver con el judaísmo y ahora presenta a Jesús ya no como un rabino judío, sino lo presenta como el fundador del cristianismo. Como les decía yo, argumentando que esas expresiones como oíste que fue dicho, pero yo digo, es uno de los principales argumentos que usa la teología cristiana para decir que dijimos que la moral de Jesús o la moral cristiana supera a la moral judía. Ahora, ponga esto. El judaísmo fariseo permitía a cualquier rabino o a todo rabino en Israel, le permitía la posibilidad de exigir a sus seguidores una ética
elevada o más radical de la Torah. Y por favor ponga ahí entre paréntesis, esto nunca indica la derogación de la Torah o la creación de una nueva ley. Como está escrito en Mateo capítulo 5, versos del 17 al 20. Ahora, hemos leído nuestras traducciones en español. ¿Ya notó eso? ¿Ha leído en nuestras traducciones muchos comentarios acerca de cuando Yeshua hablaba y dice que él enseñaba, dice así, como quien tiene, ¿qué dice? Autoridad. Ahora, esta expresión es usada, debemos de entenderla en dos formas. Claro, si vemos a Jesús como Mesías, sí se refiere a su autoridad como Mesías. ¿Sí me explico? Pero como en la materia lo estamos viendo a Jesús como rabino, aquí muchas veces se nos enseñó, creímos, que su autoridad era superior a la de otros rabinos. Ahora, obvio, sí era superior en el sentido en su rol como Mesías. Pero hablando como rabinos, él tenía la autoridad como cualquier rabino. ¿Sí me explico? Pero en un sentido más estricto en nuestras traducciones, cuando se dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, se refiere a que enseñaba, escríbalo así, enseñaba con originalidad. Quiere decir que él tenía su propio estilo para enseñar la Torah. Y esa originalidad fue la que lo llevó también, aparte de su autoridad como Mesías y de su función como Mesías, esa originalidad fue la que lo llevó, y hoy podemos decir, a ser el mejor rabino en Israel. Cuando se refiere a originalidad, ponga también ahí, se refiere, dice, a la forma tan maravillosa en que él exponía la Torah, ¿sí? ¿Ya lo escribió? Ahora voy a pedir a alguien que lea el libro de Mateo capítulo 5, verso 48. Y alguien que lea el libro de Lucas, capítulo 6, verso 36. Por favor. Pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es lo que decía el rabino Jesús, ¿verdad? A sus discípulos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. ¿Qué dice Lucas capítulo 6, verso 36? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora, ¿qué puede notar en esas dos porciones? Cuando usted va al libro del Levítico capítulo 19, verso 2.
¿Alguien te lo quiere leer? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el eterno vuestro Dios. Entonces, nosotros podemos ver en las enseñanzas rabínicas que Jesús, todo lo que enseñó, aquí vemos que lo que aquí enseñó, en lo que hoy ya conocemos como evangelios, todo lo extrajo ¿de dónde? De la Torah, ¿sí? Entonces, sus enseñanzas eran compatibles con la Torah, eran extraídas de la Torah. Incluso él como rabino se amoldó a todos los rabinos de su época, al grado de que, de acuerdo a lo que leemos hoy en el Talmud, aplicaba algún del tipo de principios que los fariseos de la época aprobaban, como pusimos el ejemplo de la superación del judaísmo. Ahora, lo repetimos, muchas cosas han tergiversado, porque desgraciadamente el cristianismo siempre tuvo la necesidad de demostrar que eran independientes del judaísmo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora, o bien de demostrar que Jesús que Jesús se había independizado del judaísmo y que había fundado una nueva religión. Ahora, quiero que escriba por favor esto. Jesús buscaba en sus interpretaciones de la Torah, dice, en muchas cosas coincidía con los fariseos, pero aquí hay algo diferente. Jesús buscaba en la gran mayoría de sus interpretaciones de la Torah el primitivo sentido de la ley. Mientras la mayoría de los grupos fariseos se perdía, se voy muy rápido, dice. Sí, ¿verdad? A ver, repito, Jesús buscaba en la gran mayoría de sus interpretaciones de la Torah el sentido más profundo de la ley, mientras la mayoría de los grupos fariseos se perdía en teorías absurdas. O sea, fíjense, los fariseos eran la secta más observante de la Torah en su época, y en la realidad no eran enemigos. O sea, no podemos hablar de los fariseos como un bloque completo y decir que todos eran enemigos de Yeshua, ¿no? Es más, si se acuerda que también decíamos que muchos de esos que nosotros, esas cosas que leemos en el Nuevo Testamento, en lo que hoy llamamos Nuevo Testamento, que siempre se nos enseñó que era una enemistad entre los fariseos y Jesús, no era más que algo normal en su época, que se juntaran los rabinos y ¿qué hacían? Dijimos, ellos debatían sus posturas, tomaban un mandamiento y debatían sus posturas. ¿Cuál era el propósito? Llegar al núcleo de la Torah y buscar cada vez una mejor interpretación del mandamiento. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, no todo lo que vemos a Jesús aparentemente peleando con fariseos, no, simplemente estaban debatiendo y era algo muy normal en el judaísmo del primer siglo. ¿Sí? Dijimos que los fariseos se perdían en teorías absurdas, que no se concentraban en la ética central de la Torah.
Entonces, quiere decir que un problema con muchos fariseos era que ¿qué? Que se concentraban en, o sea, al tratar de buscar lo más profundo de la Torah se perdían, ¿no? Y terminaban dándole importancia a cosas que a veces no lo eran, ¿sí? Y vemos a Yeshua muchas veces corrigiendo, tratando de alinearlos a volver a buscar la verdad de la Torah. Ahora bien, fíjense, escriba esto por favor también. Jesús fue un rabino muy práctico. ¿Sí? Que enseñó a sus discípulos que la Torah debía de vivirse cada día. La Torah debía de experimentarse cada día y por eso, fíjense, esto lo dice un judío que a pesar de que no cree en Jesús como Mesías, él dice que él enseñaba la Torah de una forma tan práctica que por eso él acepta cuando se dice que Jesús es la Torah hecha carne. ¿Por qué lo acepta así? Dice, aunque él, yo no lo creo, yo no lo considero como Mesías, pero la forma tan práctica y tan clara de enseñar la Torah, dice, sí creo que él era la Torah hecha carne. Ahora, y fíjese, si Jesús, si las enseñanzas que hoy conocemos en el Nuevo Testamento, todo lo que nosotros hoy tenemos en nuestro canon del Nuevo Testamento, si el judaísmo nunca, a ver, voy a decirles esto. En el judaísmo del primer siglo había judíos que creían que Jesús es el Mesías, pero también había judíos que decían que no, era el Mesías. Pero a pesar de eso, si analizamos cómo era el judaísmo del primer siglo, aún así, a pesar de disputas que había, lograron coexistir las dos partes. Judíos no creían en Jesús y judíos que sí. Y a pesar de eso, pudo haber seguido así. El problema fue cuando los creyentes de origen gentil empiezan a abandonar la Torah y a introducir costumbres paganas. ¿Sí me explico? Si eso nunca hubiera pasado, entonces en el momento que la tradición oral y las enseñanzas rabínicas se escriben en el Talmud, es muy posible que lo que nosotros tenemos tan solo en los evangelios, o muchas de las enseñanzas de Jesús que están en los evangelios, hubieran quedado ya no en los evangelios ni en lo que conocemos como Nuevo Testamento, sino que hubieran quedado en el Talmud. Y si eso hubiese sido así, pues muchos judíos aceptaran las enseñanzas de Jesús como rabínicas. Ahora, no sé si usted recuerda también que hubo un momento en el que algunos judíos se acercaron con Jesús y le hicieron una pregunta. Le dijeron, maestro, ¿cuál es el más importante mandamiento? ¿Y qué fue lo que él les contestó? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Y decíamos también, lo que él les contesta es lo que nosotros conocemos como, ¿qué dijimos? Como el Shema. Y decíamos, el Shema es el eje en el cual descansa todo el judaísmo. ¿Sí estamos de acuerdo? Dice, le preguntan al maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él responde, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único. Ahora, usted le pregunta a un cristiano, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Y cuál le va a responder? Pues le va a responder lo mismo, ¿no? Ajá. Le va a responder lo mismo. Ajá. Dice, ¿cómo pueden ser dos religiones diferentes? Bajo el mismo fundamento. ¿Qué demuestra eso? Ajá. Que lo que hoy conocemos como cristianos primitivos, ajá, ellos ni siquiera supieron que fueron cristianos, ¿verdad? Ellos siempre fueron judíos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y quiere decir que el cristianismo, si el cristianismo en verdad quisiera su independencia del judaísmo, necesita tener una base diferente. No puede tomar prestada la base fundamental del judaísmo. ¿Para qué? Para tener una independencia. Es absurdo. ¿Estamos de acuerdo? Y llegamos al mismo punto, que cada vez se hace más imposible sostener a este tipo de argumentos en el cristianismo para decir nosotros somos otra cosa. Cada vez es más imposible. Hacíamos el comentario incluso de que dijimos, los primeros creyentes en el Mesías, ellos obviamente jamás se consideraron cristianos y jamás pensaron por ejemplo, en hacer incluso un nuevo canon, o sea, decir, el Nuevo Testamento, no. Todos ellos estudiaban el Tanakh y así era. Decíamos que hasta que no llegaron los gentiles, ¿se acuerdan que dijimos que algunos fueron los que decían que incluso debía de desecharse el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y quedarse con el Nuevo Testamento? Hubo muchas cosas que se modificaron, pero ahorita estamos tratando de recuperar la verdadera identidad de Jesús como rabino. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ahora, decíamos también cuando se le preguntó a Yeshua acerca del Shema, que incluso él interpretó el Shema de acuerdo a la interpretación que se le daba en el judaísmo del primer siglo. Decíamos que en esa época se juntaban los rabinos y decían, bueno, si el más grande mandamiento, tú a cualquier rabino le preguntabas, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y contestaba esto. No nada más Jesús lo contestaba. Y ellos se reunían y decían, bueno, ¿cómo puedo yo amar al Eterno? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y todos los rabinos llegaban a una conclusión. Decían, la manera más elevada de demostrar el amor al Eterno es cuando estás dispuesto a amarlo con todos tus bienes. Cuando todo tu dinero estás dispuesto a darlo al Eterno, es cuando demuestras que lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas. Y Jesús compartía esta misma forma de pensar. Por eso cuando usted lee los evangelios, usted recuerda que llegó un joven rico y que le preguntó,
¿Alguien se acuerda? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué le respondió el rabino? Primero dijo, guarda los mandamientos. Entonces el joven dice, no, pues sí, todos los he guardado desde mi juventud. Entonces aquí el rabino cogiendo, bueno, vamos a ver si es cierto, sí, ¿no? Si has guardado todos, quiere decir que guardas el más importante. Ajá. Y si la manera de demostrar que guardas el más grande mandamiento es cuando estás dispuesto a deshacerte todo tu dinero, entonces si lo estás bueno, si ya los guardas todos, ahora ven y vende lo que tienes. Ajá. Entonces, todas estas cosas nos van mostrando cómo Jesús, como rabino, todo iba embonando exactamente al judaísmo del primer siglo, incluso en lo que hoy encontramos en la tradición oral del judaísmo embona con las enseñanzas del maestro Yeshua. Escriba esto, por favor, ya casi terminamos. Ponga así, el judaísmo durante los últimos 2000 años no ha aceptado el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no ha estudiado y ha ignorado las enseñanzas del rabí Jesús de Nazaret. Ha sido un error no incorporar sus enseñanzas a la tradición oral del judaísmo, es decir, al Talmud. O sea, fíjense, muchos judíos, a pesar de no creer en Jesús como el Mesías, opinan esto, que sus enseñanzas deberían de aparecer en el Talmud. ¿Ya escribió eso? Este error permitió que el cristianismo pudiera realizar el proceso de desjudaización. Pudiera realizar el proceso de desjudaización. Escriba. Con mayor libertad y sin restricciones. Punto. Si las enseñanzas del rabino Jesús se hubieran incorporado a algún texto canónico judío,
serían aceptadas como enseñanzas de un judío del siglo I. Serían aceptadas como enseñanzas de cualquier rabino del judío del siglo I. Pero como decíamos, desgraciadamente, judíos y cristianos ya hemos nacido así con eso, nos hemos educado así. Entonces, cuando un judío lee las enseñanzas de Jesús, él por automático las desecha porque él piensa que está estudiando escritos de otra religión, ¿no? Y a un cristiano, cuando le dicen cosas como estas, igual piensa como que estamos enseñando otra cosa, ¿sí? Entonces, a veces cuesta mucho trabajo despegarnos. Estamos ya tan acostumbrados que nos da miedo ver que hay otras opciones teológicas, ¿sí me explico? Entonces, por último escriba esto: la cristianización de la figura de Jesús no solo terminó afectando la mentalidad del cristianismo, sino también no solo terminó afectando la mentalidad del cristianismo, sino a los judíos modernos. Pues el verdadero Jesús judío quedó oculto. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando. Entonces, hasta aquí dejamos hoy. La próxima clase vamos a hablar, en la que les contábamos, de la posición del judaísmo y de Jesús respecto de los gentiles. Y ahí sí nos vamos a llevar algunas sorpresitas, ¿no? Porque que la verdad están en el Nuevo Testamento, pero no las habíamos visto igual, ¿no? Entonces, recuerden, eso vamos a comentar. Específicamente la posición del judaísmo y del rabino Jesús con los gentiles, es decir, hacia el no judío.